Seguiremos trabajando con estructuras de control, pero en esta oportunidad vamos a aprender sobre las estructuras condicionales o de decisión, tanto simples como dobles, anidadas y selección múltiple. Estas estructuras condicionales van a permitir definir cuál es el camino o posibles caminos que nuestro algoritmo pueda recorrer. En esta sección veremos que tienen tres categorías de estructuras condicionales. Por esa razón vamos a trabajar con diferentes ejercicios con la misma mecánica de la sesión anterior. Recuerden que es muy importante que vean primero los ejercicios y traten de resolverlos antes de ver cómo es mi paso a paso. Y como ya saben, vamos a realizar esos ejercicios en pseudocódigo y en diagrama de flujo, ya que la idea es que ustedes sigan trabajando en esa lógica y que lo puedan hacer mediante un pseudocódigo en papel o en bloc de notas. Si dominan este proceso, la curva de aprendizaje con esos lenguajes va a ser mucho más rápida. ¿Listo? Entonces, empecemos. Este tipo de estructuras se usan para tomar decisiones lógicas, de ahí que se conozcan como condicionales o también como estructuras de decisión. En esas estructuras se evalúa una condición y dependiendo del resultado de la misma, se define qué camino o qué acción va a realizar el algoritmo. Entonces básicamente nosotros vamos a hacer una pregunta y si la respuesta es verdadera, entonces el algoritmo va a hacer algo. Y si es falso, pues entonces el algoritmo va a hacer otra cosa diferente. Por eso se llaman estructuras de control, porque definen el flujo del sistema. ¿Qué camino va a tomar el algoritmo dependiendo de una serie de pasos, en este caso, las preguntas que vamos a realizar? Pensemos, por ejemplo, si nosotros vamos a salir. La pregunta sería, si el día está frío, nos ponemos saco. Si no, no nos ponemos saco o nos vestimos diferente. Básicamente eso es una estructura de decisión. Es poder controlar mediante unas condiciones la decisión que vamos a tomar. Para esa estructura tenemos tres grupos de condiciones y son las condicionales simples, las condicionales dobles y las condicionales múltiples. En las condicionales simples vamos a tener solamente un camino por realizar solo si se cumple una condición. Si no, el algoritmo continúa el flujo que tenga establecido. En las condicionales dobles vamos a tener dos caminos por realizar. O se realiza uno o se realiza el otro, pero nunca se van a realizar los dos en la misma ejecución del algoritmo. Y en las condicionales múltiples vamos a tener múltiples caminos por realizar. Veamos por ahora la estructura condicional simple. Estas estructuras permiten ejecutar una determinada acción cuando se cumple una determinada condición. Para evaluar las condiciones, vamos a utilizar en nuestro pseudocódigo la palabra sí, y ese es el que va a marcar la pauta para nuestra pregunta. Si es verdad esto, entonces el algoritmo va a ejecutar un proceso, y si no, pues simplemente el algoritmo no va a hacer nada. ¿Listo? Esa es la condicional simple. Como vemos en el diagrama de flujo, este símbolo representa la condición. Adentro tenemos una condición en términos de verdadero o falso, utilizando para eso los operadores relacionales o los operadores lógicos que ya vimos en videos anteriores. Si la condición que nosotros tengamos aquí adentro se cumple, es verdad, entonces se va a realizar la acción que tengamos definida en este bloque. Pero si no, si la condición es falsa, entonces simplemente vamos a saltar ese proceso y vamos a continuar con nuestro algoritmo. En el pseudocódigo es igual. Tenemos la palabra sí y dentro de los paréntesis vamos a poner la condición que queramos. Las llaves identifican el bloque que agrupa las acciones que vamos a realizar en caso de que esa condición sea verdad. Nosotros vamos a trabajar llaves para agrupar los bloques de procesos, ya que muchos lenguajes de programación los utilizan. También podríamos hacer el algoritmo simplemente poniendo sí y para cerrar el bloque poner fin sí. Eso lo manejan algunas herramientas que trabajan con pseudocódigos. Pero como a futuro vamos a trabajar con lenguajes de programación en este curso, vamos a ajustarnos con esta estructura. ¿Listo? Veamos un ejemplo un poco más claro de estas condicionales simples. En este ejercicio nos piden realizar un algoritmo que valide la entrada a una discoteca. Si una persona es menor de 18 años e intenta ingresar, el sistema debe presentar un mensaje de advertencia. ¿Listo? Entonces, analizando el problema, simplemente nos dicen, si esta persona es mayor de edad, déjela pasar. Pero si no, presenta un mensaje indicando que es menor de edad y que no puede entrar. ¿Listo? Básicamente, ese es el problema que debemos atacar. Y para eso vamos a utilizar una condición. Aquí en el enunciado ya nos dicen que si la persona es menor de 18 años no podría ingresar al sistema. Entonces ya nos están dando la condición. Para eso necesitamos entonces definir una edad. Entonces miremos. En el diagrama de flujo tenemos la variable edad que va a representar la edad de la persona que intenta ingresar a la discoteca. Con esa edad ya podemos preguntar, ¿la persona es menor de 18 años? Edad es menor de 18. Si eso es verdad, entonces según nuestro problema se debe presentar un mensaje de advertencia. Por eso en el bloque del proceso cuando es verdadero, la acción que vamos a realizar es imprimir, usted es menor de edad, no puede ingresar. En caso contrario, si esa condición es falsa, es decir, la persona no es menor de 18 años, sino que puede tener 18 o más, entonces la respuesta sería falso y el sistema continuaría con el proceso, sin mostrar ningún mensaje de advertencia, ya que eso es lo que nos pide el algoritmo. Veamos el pseudocódigo. En el pseudocódigo empezamos declarando la variable edad.
luego leemos la variable edad, o sea que vamos a ingresar un dato para ese contenedor, y luego preguntamos, si la edad es menor de 18, imprimimos, usted es menor de edad, no puede ingresar. Pero si ingresamos por ejemplo una edad de 27, cuando lleguemos a ese punto vamos a preguntar, si edad es menor de 18, 27 es menor de 18, eso es falso. Por lo tanto, se salta todo el bloque de las llaves y el sistema continúa. Es muy importante tener en cuenta que solamente se va a mostrar lo que está por dentro de las llaves si la respuesta a la condición es verdadera. Vamos a resolver el primer ejercicio sobre el tema de condicionales simples. En este algoritmo nos piden que solicitemos un número al usuario y si el número es negativo, entonces lo convierta a positivo. ¿Listo? Básicamente lo que debemos tener en cuenta entonces es que si yo ingreso un 5, el algoritmo debe imprimir 5. Pero si yo ingreso menos 5, el algoritmo debe imprimir 5 positivo. O sea que debemos hacer una transformación de ese valor ingresado al usuario, validar si es negativo, y si es negativo entonces debemos imprimir su positivo. Lo primero que debemos hacer es determinar cuál es la condición para ver si se hace la transformación de negativo a positivo. Y la condición debe validar si ese número es negativo. ¿Cómo sabemos entonces cuando un número es negativo? Eso es muy simple. Tenemos esta recta. En la recta te definimos el número 0 y a su derecha van a estar todos los números positivos. Y a su izquierda van a estar todos los números negativos. Eso nos quiere decir que los números que son mayores a 0 son los positivos y los números que son menores a 0 son los negativos. Por eso esa va a ser nuestra pregunta. Vamos a determinar si un número es menor que 0. Eso nos indicaría que el número es negativo. Y en este caso ya estamos aplicando un operador relacional y ya podemos usarlo en nuestra condición. Entonces básicamente esta ya es la condición que debemos definir. Entonces por dentro vamos a poner la acción que vamos a realizar. Listo. Ahora, ¿cómo convertir un número negativo en un número positivo? También es muy sencillo. Debemos conocer la regla de los signos o la ley de los signos. En este caso nos indica que cuando multiplicamos un número positivo por un número positivo, eso nos da positivo. Cuando multiplicamos un número positivo con un número negativo, eso nos da negativo. Cuando multiplicamos un número negativo por un número negativo, eso nos da positivo. Y cuando multiplicamos un número negativo con un número positivo, eso nos da negativo. La ley de los signos nos indica entonces que la multiplicación de dos números con signo igual da positivo y signos diferentes da negativo. Por lo tanto, si yo tengo un menos 5 y lo multiplico por un menos 1, negativo con negativo da positivo y 5 por 1 da 5. Ya me acaba de dar el número 5 positivo, que es lo que mi algoritmo necesita. Ya con ese análisis podemos resolver nuestro algoritmo. Iniciamos entonces con el bloque de inicio y final. Para eso ya sabemos que necesitamos una variable que almacene el dato número. Esa variable le vamos a poner entero num. Vamos a solicitar el ingreso de ese número. Entonces le decimos ingrese el número. Vamos a leer ese número. Y ya con el número ingresado vamos a preguntar si ese número es menor que 0, quiere decir que el número es negativo y podemos proceder a hacer la operación de convertirlo a positivo. Para eso vamos a reutilizar la variable número y vamos a decir que número va a ser igual al número por el menos 1, ya que si dentro de la variable número llega un número negativo, ese número negativo se multiplicaría con un menos 1 y signos iguales darían positivo y se almacenaría nuevamente en la variable num. Esto se va a reescribir y al final ya con ese num podemos imprimir el número es. Los puntos más el número. ¿Listo? Hagamos una prueba de escritorio rápida. Asumamos que el número que ingresa el usuario es un 2. Si 2 es menor que 0, eso es falso, ya que 2 es mayor que 0. Por lo tanto, imprime, el número es 2. Pero si ingresamos un menos 2, preguntamos si menos 2 es menor que 0, es verdad. Por lo tanto, ingresa el bloque y va a decir menos 2 por menos 1 da 2 y se almacena nuevamente el número. Y cuando continúa el algoritmo, imprime el número es 2. Aquí debemos tener muy en cuenta que solamente se realizó la línea de código 9 cuando la condición dio verdadero. Cuando la condición dio falsa, el sistema saltó y omitió ese bloque y continuó con normalidad. Vamos a verificarlo entonces acá en el diagrama de flujo, donde lo primero que hacemos es declarar la variable num. Entonces acá está num que valga 0 y luego vamos a imprimir un mensaje que diga ingrese el valor de num, que sería ingrese el número. Luego vamos a leer ese número
le demos num y luego hacemos la operación, que sería preguntar si número es menor que 0. El num es menor que 0, vamos a ponerlo que a la izquierda, aceptar. Y si esto es verdad, hacemos el proceso de reemplazar el valor de num por num que multiplique a menos 1. ¿Listo? Y al final imprimimos el número es num. Listo. Es una estructura condicional simple. Vemos entonces que si es verdad pasa al proceso y luego se va para el final imprimiendo el resultado. Pero si esto es falso, brinca automáticamente a imprimir el valor ingresado. Listo, verifiquemos. Ingresa el número, vamos a ingresar un menos 9, imprime el número es 9. Listo. Si le damos entonces imprimir que ingrese un valor de 8, que es positivo, imprime el número es 8. O sea que nuestro algoritmo funcionó y ya vemos la estructura simple y cumple con lo esperado. Vamos a hacer el segundo ejercicio sobre estructuras condicionales simples. En este enunciado nos dicen que la tienda Mis Zapatos está de aniversario y que por esa razón está realizando un descuento del 50% en compras mayores o iguales a los 100.000 pesos. Nos piden hacer un algoritmo que permita validar cuándo se debe aplicar un descuento a un cliente. En caso de que el descuento sea válido, se debe informar indicando el valor descontado. Listo, aquí el enunciado ya es un poco más grande, más extenso, y lo que debemos hacer es encontrar la información validosa que nos va a permitir construir nuestro algoritmo. En este caso, cuando nos dicen que la tienda Mis Zapatos está de aniversario, realmente esa información es como adicional al enunciado. Lo que es realmente importante es cuando nos hablan de un descuento del 50%. ¿Sí? Es algo que debemos tener muy claro porque eso va a ser útil para nuestra fórmula. Entonces ya sabemos que tenemos un descuento del 50%, que en programación equivaldría al 0.5. ¿Sí? Recuerden que eso sería 50 dividido 100. Luego nos dice que ese descuento es aplicado a compras mayores o iguales a los 100.000 pesos. Ya sabemos entonces con operadores relacionales qué operador utilizar, ¿cierto? Entonces ya sabemos que para compras mayores o iguales a 100.000 pesos. Listo, ya identificamos cuál va a ser nuestra condición. Y con esto ya podemos saber que si esto se cumple, si la compra mayor o igual a 100.000, entonces se le va a aplicar el descuento. ¿A quién? A esa compra. Por lo tanto, el descuento debe ser igual a la compra por el 0.5. Ese será el descuento que nos piden acá que imprimamos, ya que nos dicen indique el valor descontado. Ya teniendo entonces cuánto es la compra, teniendo entonces cuánto sería el descuento, debemos saber que lo que debe pagar es igual a la compra menos el descuento. Listo, eso sería lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro algoritmo. Para saber entonces si nuestro análisis está correcto, vamos a simular el proceso. Vamos a decir que yo voy a realizar compras de 200.000. Preguntamos si esa compra es mayor o igual a 100.000. Si esto es verdad, entonces yo debería hacerle un descuento que sea igual a 200.000 por el 0.5, que equivale al 50%. Y luego pagar sería igual a el valor de la compra, que es 200.000, menos el descuento, que en este caso equivaldría a 100.000. Por lo tanto, yo debo pagar 100.000, que equivale al 50% del valor de mi compra. Ya con eso claro, vamos a empezar a hacer entonces nuestro algoritmo. Identificamos que debemos tener unas variables de tipo numérico, que sería valor de la compra, que sería el valor real, coma, el descuento, coma, el valor final, que sería el total a pagar en caso de que tenga un descuento. Para esto vamos a solicitar cuál es el valor de la compra. Entonces le decimos imprima, ingrese el valor de la compra. Luego le decimos lea valor de la compra. Posteriormente vamos a indicar que el descuento es igual a 0 para inicializar la variable, y lo mismo vamos a hacer con valor final. Vamos a poner aquí que es valor igual a 0. ¿Listo? Vamos ahora a preguntar lo siguiente: si el valor de la compra
es mayor o igual a 100.000, entonces debemos hacer la operación del descuento. Sería descuento igual a valor de la compra por el 0.5 equivalente al 50%. Cuando yo tengo el descuento, debo empezar a aplicarle el descuento al valor de mi compra, es decir, restarle esa promoción, y lo voy a almacenar en valor final, que sea igual a el valor compra menos el descuento. ¿Listo? Y por último, debemos indicar al usuario el valor descontado. Entonces vamos a decirle acá, imprima, se aplicó un descuento del 50% equivalente a 2 puntos más el descuento. Por lo tanto, si yo compré con 200.000, el mensaje debe decir se aplicó un descuento del 50% equivalente a 100.000. ¿Listo? Y al final imprimimos cuál es el valor a pagar real. Entonces decimos imprima, el valor de su compra es 2 puntos más valor final. Listo. En este punto se supone que ya terminamos el algoritmo, pero hay un paso que no realicé que es importante para determinar la salida de mi sistema. Vamos a hacer una prueba de escritorio hasta el momento en lo que llevamos para darnos cuenta qué es lo que le falta al algoritmo. Ya tenemos entonces las columnas valor compra, descuento y valor final. Sale un mensaje que dice ingresa el valor de la compra. Leemos el valor de la compra. Entonces vamos a ingresar 200.000. Ingresamos 200.000, descuento vale 0, valor final vale 0. Luego preguntamos, ¿valor de la compra es mayor a 100.000? Sí, es verdad, 200.000 es mayor a 100.000. Entonces hacemos la operación de descuento igual a valor de compra, que sería 200.000 por 0.5. Eso nos almacena en descuento un valor de 100.000. Luego decimos que valor final es igual a valor de la compra, o sea 200.000 menos 100.000. Por lo tanto, valor final almacena ahora un 100.000. Veamos que antes valía 0 el valor final, ahora vale 100.000. Y luego imprimimos, se aplicó un descuento del 50% equivalente a 100.000. Cuando termina todo el proceso, todo el bloque del sí, entonces entramos a imprimir el valor de su compra es valor final, o sea 100.000. Hasta ahí vimos que el algoritmo funcionó. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la condición es falsa? Veamos si yo ingreso como nuevo valor de compra 50.000. Descuento vale 0 nuevamente, valor final vale 0 y decimos, si valor de compra mayor a 100.000, eso daría falso, ya que valor de compra es 50.000, no es mayor a 100.000. Por lo tanto, saltamos y dice que el valor de su compra es más valor final. Aquí nos damos cuenta que fallamos en algo. No puede ser posible que dice que el valor de la compra es 50.000 y al final tenemos que pagar solamente 0 pesos. Y fallamos ya que el valor final fue inicializado en 0, pero solo cambia su valor cuando la condición es verdadera. Si la condición es falsa, se mantiene en 0 y por lo tanto, al imprimir esa variable nos va a afectar la salida del sistema, ya que en realidad el valor final debería ser 50.000, el mismo valor de la compra, pues no supera los 100.000 como requisito. Para solucionar eso simplemente debemos cambiar aquí en valor final, no inicializarlo en 0, sino que debemos inicializarlo en valor de compra. De esa manera, inicialmente el valor final va a ser el mismo valor que ingresa el usuario y luego va a cambiar solo si la condición se cumple. Si la condición no se cumple, el valor final sería el mismo valor de la compra. Vamos entonces ahora a crear el diagrama de flujo. Primero que todo, ya sabemos que debemos tener las variables declaradas. ¿Listo? Tenemos 3 variables que serían valor compra, vamos a dejarlo en 0 inicialmente, descuento, vamos a dejarlo en 0 y valor final. Luego voy a sacar un mensaje que diga que ingresemos el valor de la compra. Yo le digo aquí, ingrese el valor de la compra. Y luego vamos a leer dicho valor. Entonces ese lea va a ser valor compra. Luego vamos a declarar descuento igual a 0 y valor final igual al valor de la compra. En este caso el descuento igual a 0, pero no es necesario volverlo a definir en 0, ya que está por defecto creado al principio. Pero el valor final sí dice que es igual al valor de la compra, o sea, al nuevo valor ingresado. Por ende, vamos a crear ese proceso. Vamos a decirle acá que valor final va a ser igual a lo que tenga valor
compra por dentro. Listo, hicimos una asignación. Y ahí sí vamos a empezar a hacer la condición, donde preguntamos si valor de la compra es mayor o igual a 100.000, entonces haga algo. Y tenemos aquí entonces el símbolo de decisión, lo ponemos acá, y como vemos ya está la estructura donde dice sí, va a realizar algo, y no, va a realizar otra cosa. Como es una estructura condicional simple, no vamos a hacer nada para el bloque del no, solamente para el bloque del sí. Entonces, inicialmente, la condición es valor compra es mayor o igual a 100.000, entonces vamos a hacer algo. Y acá nos dice cómo queremos trabajar. Si queremos que el sí sea el que sale por la derecha o si queremos que el sí salga por la izquierda. Yo le voy a decir que pongamos la izquierda, le damos a aceptar. ¿Listo? Y si esto es verdad, voy a poner ya un proceso donde diga que en este punto descuento, que antes valía 0 o en este momento vale 0, va a ser igual a el valor de la compra por el 0.5, que es el 50%. Luego diremos que el valor final va a ser igual al valor de la compra menos el descuento. Y luego debemos imprimir. Listo, eso ya no es un proceso. Entonces acá termina y vamos a hacer la impresión en este mismo bloque del sí, ya que estamos con una condicional simple. Vámonos para acá y vamos a decir que imprima se aplicó descuento 50% equivalente a, y concatenamos descuento. Y por último imprimimos el valor de la compra es, o sea que por acá, ya por fuera de este conjunto de elementos, sino que aquí en esa flechita diremos el valor de su compra es, coma, valor final. Listo, ya tenemos entonces nuestro algoritmo, ya está el diagrama de flujo construido. Si nos damos cuenta, tenemos el bloque del sí con acciones acá, y en caso de que sea no, simplemente brincaría todo este proceso y llegaría hasta acá. Vamos a ejecutarlo y dice, ingrese el valor de la compra. Vamos a ingresar que mi compra valió 100.000. Cuando ingreso 100.000 lo vamos a leer y vamos a validar. Valor de la compra es mayor o igual a 100.000, eso es verdadero, por lo tanto debe aplicarse el descuento. Le damos a continuar y dice, se aplicó un descuento del 50% equivalente a 50.000. Y el valor de su compra es 50.000. O sea que efectivamente se aplicó el descuento porque cumplió la condición. Vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a decir ahora que ingresa el valor de la compra. Yo voy a ingresar una compra de 80.000. 80.000 no es mayor o igual a 100.000, por lo tanto es falso y debe imprimir simplemente valor final, que sería el mismo 80.000. Le doy a continuar y dice el valor de su compra es 80.000. Por lo tanto no se aplicó descuento. Y como vemos, ya tenemos nuestro algoritmo finalizado y cumple con lo esperado satisfactoriamente. Vamos a hablar ahora de los condicionales dobles. Esta estructura de control funciona de la misma manera que la anterior, que el condicional simple, solo que ahora va a permitir no solamente ejecutar una determinada acción cuando se cumple la condición, sino que en caso de que la condición no se cumpla, va a brindar otro camino, otra alternativa para realizar acciones diferentes. ¿Listo? Como vemos en el diagrama de flujo, si la condición es verdadera, va a realizar las acciones 1 en adelante. Pero si la condición es falsa, entonces va a realizar las acciones A en adelante. En la condicional simple, recordemos que simplemente se ejecutaba un solo camino. El otro pues lo brincaba y llegaba hasta el final o hasta el resto de acciones. Pero solamente íbamos a ingresar a un bloque. En este caso ya tenemos dos bloques y dos posibles caminos o alternativas por recorrer. En el pseudocódigo la estructura también es muy similar. Vamos a arrancar entonces con el sí, la condición y las llaves que agrupan el bloque para cuando la condición es verdadera. Ahora para la condición cuando es falsa vamos a agregar la palabra si no y un bloque que agrupe las acciones para cuando la condición sea falsa. Listo, es muy importante tener en cuenta que ese bloque si no siempre va a acompañar al sí para las condicionales dobles. Nunca puede existir un bloque si no solo o independiente. Veamos entonces el ejemplo. Aquí tenemos un algoritmo que debe validar la edad de una persona y el sistema va a indicar si la persona es menor o mayor de edad. En nuestro caso tenemos entonces la variable edad. La variable edad se valida si es mayor o igual a 18 y si esto es verdad vamos a ingresar e imprimir eres mayor de edad. Pero si eso es falso va a imprimir no eres mayor de edad. Si se analiza bien el diagrama de flujo del pseudocódigo, los mensajes están agrupados entre llaves o entre las flechas. ¿Listo? Si la primera condición es válida, el proceso del si no va a ser invisible para el sistema. Pero al contrario, si la condición no es válida, el proceso del sí va a ser invisible para el sistema. Nunca vamos a imprimir los dos mensajes. Siempre al momento de ejecutar el algoritmo, el sistema va a escoger entre uno o el otro camino.
Vamos a hacer un ejercicio para aterrizar el concepto de la estructura condicional doble. El ejercicio es muy sencillo, nos dicen que debemos solicitar un número y que debemos indicar si este número es positivo o negativo. ¿Listo? Nosotros ya sabemos cómo validar si un número es positivo o negativo. Simplemente tenemos el número y si es menor que 0, es negativo. Por lo contrario, si es mayor que 0, entonces sería positivo. ¿Listo? Como el algoritmo nos dice que debemos indicar si es uno o si es otro, ya sabemos entonces que debemos utilizar una condicional doble. Para eso vamos a empezar con el bloque de nuestro algoritmo y empezamos. Vamos a definir un número entero que sea número. ¿Listo? Vamos a decir imprima, ingrese el número. Vamos a leer el número. Y en la condición diremos si el número es mayor que 0, quiere decir que ese número es positivo. Por lo tanto, vamos a imprimir el número es positivo. Pero si el número no es mayor que 0, entonces ya podemos asumir de que si no es mayor que 0 es porque es menor que 0. Y pondremos un si no y el bloque correspondiente donde imprimimos el número es negativo. Aquí también debemos tener muy en cuenta que el 0 hace parte de los números positivos, por lo tanto debe ser mayor o igual. Y listo, ya tenemos el algoritmo con los dos posibles caminos. Vamos a hacer entonces una prueba rápida. Vamos a ingresar el número 8. Decimos si 8 es mayor o igual a 0, entonces imprimimos el número es positivo y termina el proceso, ya que el si no se hace invisible si la condición es verdadera. Ingresamos un menos 7. Menos 7 es mayor o igual a 0, falso. Por lo tanto vamos a ingresar el si no, imprimimos que el número es negativo y nuestro algoritmo se saltó las líneas 9, 10 y 11, ya que eso se hace invisible, pues la condición fue falsa. Vamos a actualizar el ejercicio de la condicional simple donde se hacía un descuento a la tienda Mis Zapatos. En este caso vamos a adaptarlo a una condicional doble. El enunciado se actualizó de la siguiente manera. Se tiene igual que la tienda está de aniversario y se hace un descuento del 50% en compras mayores o iguales al 100.000 pesos. Pero se adicionó que tenemos un descuento del 10% en compras normales. Debemos hacer el algoritmo que validemos esos descuentos y debemos informar el valor descontado. El algoritmo como lo teníamos así, solamente una condicional. Estamos trabajando con una condicional simple, pero ahora nos piden agregar un descuento del 10% en compras normales. Y las compras normales podemos deducirlas como compras no superiores a los 100.000 pesos. Por esa razón aquí tan solo tendríamos que agregar un bloque si no, en el que vamos a realizar el descuento, pero ya no del 0,5 sino del 10%. Entonces diríamos que podemos tener el mismo proceso, pero ahora el descuento ya no sería del 0,5 sino del 0,1 y el mensaje también sería actualizado por el 10%. Y con eso ya tenemos nuestro algoritmo terminado. Como vemos, simplemente agregamos un nuevo bloque y dependiendo del valor de la compra se realizará un descuento del 50% o se realizará un descuento del 10%. Si hacemos la prueba de escritorio e ingresamos por ejemplo 20.000 pesos, vamos a indicar si ese 20.000 es mayor o igual a 100. Como eso es falso, entonces vamos a ingresar al bloque si no, omitiendo todo este proceso. Y el descuento que se realizaría a esos 20.000 pesos sería el 10%. Se haría el mismo paso a paso y al final imprimimos el resultado del valor final. Si por el contrario compramos cosas por valor de 500.000 pesos, cuando lleguemos a la condición 500.000 es mayor o igual a 100.000, sí, y realizaríamos este bloque y luego brincaríamos hasta el final. Listo, entonces primero que todo declaremos las variables. Tenemos valor compra, descuento y valor final. Entonces volvamos a hacer valor compra, vámonos 0, descuento 0 y valor final 0. Luego decimos que ingrese el valor de la compra. Esto ya lo habíamos hecho en otro video, pero vamos a repetirlo. Ingrese el valor de la compra y leemos valor compra. Descuento ya está iniciado en 0 y valor final vamos a decir que es igual al valor de la compra. Listo, hasta aquí todo está bien, vamos en un algoritmo secuencial. Ahora llegamos a la condicional si, que tiene su correspondiente si no. Entonces igual ponemos acá la condicional, bloque si y si no, donde la condición es la misma de la vez pasada y diremos valor compra es mayor o igual a 100.000. ¿Listo?
Si el valor de la compra es mayor o igual a 100.000, vamos a decirle que si esto es cierto, hagamos un proceso donde el descuento es igual al 50% del valor de la compra por el 0.5 y valor final va a ser igual al valor de la compra menos el descuento. Listo, y luego aquí imprimimos cuál fue ese descuento. Entonces decimos se aplicó un descuento del 50%, equivalente a, vamos a poner aquí el descuento. Esto mismo ya lo habíamos hecho en el video anterior cuando trabajamos con la estructura condicional simple, pero vimos que en la sección del no hacíamos nada, ya que el ejercicio no lo solicitaba. Pero en este caso tenemos un si no, por lo tanto esto de acá y esto de acá también se va a realizar en esa sección, pero ajustado ya a el nuevo porcentaje que es el 0.1, o sea el 10%. Entonces si esta condición no se cumple, tenemos acá, debe irse para acá a realizar el siguiente cálculo. Lo hacemos aquí, donde diremos que el descuento será igual al valor de la compra, ahora por el 0.1, y el valor final será igual al valor de la compra menos este nuevo descuento. Y luego imprimimos el mensaje, se aplicó un descuento del 10%, equivalente a nuestro descuento. Y al final indicamos que el valor de la compra es, y concatenamos valor final. Listo, ya vemos entonces aquí mucho más claro que tenemos dos posibles caminos, dos flujos dependiendo de una condición. Si hacemos la prueba, ingresamos el valor de la compra, vamos a poner 150.000, se aplica un descuento del 50% equivalente a 75.000, o sea que todo está bien, y el valor de la compra es 75.000. Si vamos entonces ahora a ingresar 80.000, le damos continuar, dice que aplicamos un 10% equivalente a 8.000 y el valor total es 72.000 pesos. Con esto vemos que nuestro algoritmo ya funciona y cumple con el nuevo enunciado. Hola, ¿qué tal? Continuamos con el tema de estructuras de decisión. Ahora es el turno de las condicionales múltiples. ¿Sí? Ya vimos las condicionales simples, las condicionales dobles y ahora las condicionales múltiples básicamente utilizan la misma estructura, pero lo que nos dicen es que podemos hacer condiciones dentro de bloques de condiciones, como es el caso del sí, o dentro del bloque si no. Listo, eso se da porque en ocasiones tenemos algoritmos que nos pide validar más de una información y esa validación nos lleva a realizar nuevas validaciones. Acá vemos el diagrama de flujo, vemos que tenemos entonces la estructura condicional doble, donde si tenemos una decisión verdadera haremos la acción 1 y las acciones correspondientes, pero si no, nos vamos para el bloque del falso y ahí vemos que existe una nueva condición que a su vez también es una condicional doble y tiene acciones, sea para el bloque sí o sea para el bloque sí no. En el pseudocódigo también tenemos la estructura del sí, la condición, las acciones y vemos que en el bloque si no está la condición sí y su correspondiente si no. Adicionalmente también pudimos haber hecho una condición dentro del sí, ya que aquí estamos hablando de condiciones anidadas. Son múltiples condiciones, pero están anidadas dentro de otras condiciones o dentro de otros bloques. También debemos tener muy en cuenta que si vamos a trabajar condicionales múltiples usando para eso condiciones anidadas, eso puede tornarse un poco complejo dependiendo de la cantidad de condiciones que vayamos a realizar. Listo, veamos un ejemplo sencillo. Aquí tenemos un algoritmo que nos pide determinar cuándo un número es positivo, cuándo un número es negativo o cuándo un número es cero. En la condicional doble que hicimos en los videos anteriores hicimos algo similar, pero solamente para determinar si era positivo o negativo. Ahí nos estaban hablando de dos caminos, de dos condiciones. Mientras que aquí nos están diciendo que si es positivo, negativo o cero. Necesitamos determinar tres posibles respuestas para nuestro algoritmo. Con una condicional doble sencilla no podríamos trabajarlo porque con la condicional doble definimos uno o el otro. En este caso ya son tres datos, entonces por eso utilizamos una condicional múltiple, usando para eso la estructura anidada. En nuestro algoritmo iniciamos con el número, entonces ya el número se ha declarado, asumimos que ingresamos un número y en el sí que nos encontramos preguntamos si el número es menor que 0. Si esto es verdad, quiere decir que el número es negativo y vamos a imprimir negativo. Pero si esto es falso, veamos que entramos a un nuevo bloque
donde lo primero que nos encontramos es otra condición. Y la condición ya pregunta si el número es mayor que 0. Si esto es verdad, entonces quiere decir que el número es positivo y lo imprimimos. Pero como también nos piden determinar si el número es un 0 específicamente, entonces ya en caso de que el número no sea ni negativo ni sea positivo, lo único que nos queda es decir que el número es 0. ¿Sí? Por descarte sería 0. Aquí pudimos haber hecho otra pregunta en ese bloque si no. Haber dicho, bueno, no es menor que 0, número tampoco es mayor que 0. Entonces número es igual a 0. Pues ya sería la última pregunta que podríamos haber hecho. Como es la última pregunta, por descarte no habría necesidad de hacerla, sino que directamente ponemos que entonces si no es negativo ni positivo debe ser 0. En el pseudocódigo cumple la estructura que hablé anteriormente. Tenemos si el número es menor que 0, imprimimos negativo. Si no, lo primero que iniciamos dentro del bloque de llaves de ese bloque si no es la condicional si. Y en su bloque pues ya tenemos positivo y el si no tenemos 0 y terminaría el algoritmo. Es importante recordar que si nosotros ingresamos a un bloque sí, el algoritmo no va a ingresar al bloque sí no, ya que el sí está determinado por la veracidad de la respuesta. Si esa respuesta, número menor que 0, es verdadero, imprimimos negativo porque ingresamos a ese bloque y ya saltaría automáticamente al final del algoritmo. Mientras que si fuera diferente, si la respuesta fuera falsa, entonces vamos a omitir ese bloque se va a hacer invisible para nuestro algoritmo y vamos a brincar al bloque si no. Y ahí, al ingresar, hacemos nuevamente la pregunta y se comportaría exactamente igual. Vamos a ver entonces unos ejemplos para que aclaremos más este concepto. Para determinar el funcionamiento de una estructura condicional anidada, vamos a resolver ese problema en el que nos piden crear un algoritmo que lea los números reales y determinar cuál de ellos es el mayor, cuál es el menor o si los números son iguales. Bueno, este algoritmo realmente suena muy sencillo, simplemente nos están pidiendo que ingresemos dos números y debemos comparar si el número 1 es mayor que el número 2. Si esto es verdad, entonces el número 1 imprimiría que es mayor. Si eso no es verdad, entonces debemos comparar si el número 2 es mayor que el número 1 e imprimir obviamente el mensaje correspondiente. Pero si eso tampoco es verdad, quiere decir que el número 1 es igual al número 2. Es muy similar al ejemplo anterior, donde se validaban si un número es positivo, negativo o 0. Listo, entonces en este caso vamos a hacer la estructura de nuestro inicio y final. Vamos a declarar las variables. Vamos a decir numérico, pongámosle número 1, número 2. Vamos a imprimir un mensaje que nos pida ingrese el valor para el número 1 y luego vamos a decir lea número 1. Vamos a pedir también el número 2. Entonces voy a ingresarle ingrese el valor para el número 2 y vamos a leer el número 2. La estructura condicional anidada, recordemos que va a permitir hacer preguntas dentro de preguntas o preguntas dentro de los bloques del si no. Por esa razón, la primera pregunta que vamos a realizar es si el número 1 es mayor que el número 2. ¿Listo? Si esto es verdad, aquí debemos poner imprimir el número 1 es mayor que el número 2. Si no, vamos a poner entonces aquí otra estructura condicional donde vamos a decir si el número 2 es mayor que el número 1. Y si esto es verdad, entonces imprimimos que el número 2 es mayor que el número 1. Ahora, ya tenemos acá una condición. Tenemos el bloque si no y tenemos anidada dentro del bloque si no otra condición. Ya encontramos, en caso de que se cumpla la primera condición, la respuesta y el sistema finalizaría. Pero si esto es falso, ingresamos acá y encontramos la segunda condición. Si esa condición es la verdad, entonces imprimimos esto y el sistema finaliza. Pero como debemos validar si el número 1 es mayor que el número 2 o si el número 2 es mayor que el número 1 o si son iguales, entonces tenemos que poner la otra estructura donde ya no vamos a hacer una pregunta, sino que por descarte ya sabemos que los números son iguales. Cuando digo por descarte, quiero decir que si yo ya sé que tengo solamente dos números, dos alternativas, y el 1 no es mayor que el 2 y el 2 no es mayor que el 1, entonces ya sé que por descarte tienen que ser iguales. Ustedes también pudieron haber puesto la pregunta de si número 1 es igual al número 2. Y si eso es verdad, entonces imprimir que son iguales, pero ya esa pregunta sobraría, porque como les menciono, sería por descarte. También pudimos haber iniciado la pregunta por acá, en vez de validar algo así, haber iniciado por este lado. No va a afectar
ya que si de entrada los números son iguales, imprimiría que son iguales, y si no, preguntaría lo otro, y si no, iría pues al final, que sería el descarte de que el número 1 fuera menor que el número 2. Todo depende de la lógica o todo depende del orden que ustedes determinen. ¿Listo? Entonces ya para finalizar nuestro algoritmo lo tendríamos así y el algoritmo terminaría. Arranco con la declaración de mis variables, que tenemos entonces el número 1, vamos a iniciarle un 0, el número 2, vamos a iniciarle un 0. ¿Listo? Vamos a hacer la lectura de datos, digamos acá, que ingresamos para los números 1 y 2. Listo, aquí pues digamos que nos vamos a ahorrar un mensaje, simplemente le ponemos acá que ingrese los valores y ya en la lectura lo hacemos independiente. Entonces vamos a leer primero número 1 y luego leemos número 2. Listo, la estructura de decisión múltiple empieza acá. Vamos a empezar a preguntar si el número 1 es mayor que el número 2. Nos decimos si el número 1 es mayor que el número 2, y en la izquierda vamos a ponerlo que si esto es verdad, imprimimos este mensaje donde dice el número 1 es mayor. Si esto es mentira, entonces vamos a irnos para el bloque si no, donde nos encontramos con una primera condición, y la condición ya arrancaría acá y diría si el número 2 es mayor que el número 1, vamos a ponerlo igual a la izquierda, entonces ya vamos a imprimir este mensaje donde dirá el número 2 es mayor. Y si no, si esta condición no se cumple, encontramos que existe otro mensaje donde nos indica que los dos números son iguales. Entonces diremos los números son iguales. Y acá ya podemos ver, ya podemos identificar más fácilmente que tenemos una estructura anidada. Tenemos este bloque donde se imprime el mensaje en caso de que eso sea verdad. Pero si no, tenemos este otro bloque que agrupa otra condición con sus respectivos caminos. Si ejecutamos el algoritmo, vamos a ingresar los dos números, vamos a ingresar 5 y vamos a ingresar 3. Si le damos a continuar, dice que el número 1 es mayor. Efectivamente, funcionó. Ahora vamos a ingresar 5 y 8, donde el segundo es mayor. Entonces dice que el número 2 es mayor. O sea que ahí vamos bien. Y por último, ingresemos dos números iguales. Vamos a ingresar 2, 2 y dice los números son iguales. Por lo tanto, nuestro algoritmo cumple con lo esperado. Es el segundo ejercicio de la estructura condicional múltiple en el que estamos aplicando condicionales anidadas y nos plantean realizar un algoritmo con base en las siguientes especificaciones. Dice que un operario se conoce el sueldo y los años de antigüedad. Nos piden hacer el programa que lea los datos e informe lo siguiente. La primera condición que nos dan es que si el sueldo es inferior a 500 y la antigüedad es igual o superior a 10 años, se debe otorgar el 20% de aumento en el salario y luego mostrar el sueldo a pagar. En la siguiente condición nos dicen que si el sueldo ahora es inferior a 500, pero la antigüedad es menor a 10 años, entonces se debe otorgar un aumento del 5%. Y en la última condición nos dicen que si el sueldo ahora es mayor o igual a 500, se debe mostrar el sueldo en pantalla sin realizar ningún aumento. ¿Listo? Aquí ya nos están dando las diferentes condiciones. Y si analizamos el enunciado, tenemos solamente dos datos de entrada, ya que el resto de información no la brindan. En la primera condición que debemos crear, nos están diciendo que debemos validar si el sueldo es menor a 500. Y aquí ya tenemos un conector donde nos dice y su antigüedad es igual o superior a 10 años. Por lo tanto, vamos a hacer uso de un operador lógico para enlazar esas dos condiciones. Y usamos entonces el operador y. Y ahora sí podemos crear la otra condición que sería si la antigüedad es igual o superior, es decir, mayor o igual a 10 años. Esta es la primera condición que debemos tener en cuenta para nuestro algoritmo. La siguiente condición nos dice que también si el sueldo es menor a 500, pero su antigüedad es menor a 10 años. Ese pero nos está diciendo que también es obligatorio que si se cumple que la antigüedad sea menor a 10 años, se le dé un aumento del 5%. Pero ya sabemos entonces que son incluyentes. Ambas deben ser verdadero para que se pueda dar ese aumento. Y la última nos dice que si el sueldo es mayor o igual a 500, se debe mostrar ese sueldo normal sin ningún cambio. O sea que simplemente tenemos la condición
de que si el sueldo es mayor o igual a 500 y listo. Estas son las condiciones que debemos anidar para dar solución al problema. O sea que de entrada ya identificamos dos variables de tipo numérico que son sueldo y antigüedad. ¿Listo? También nos están hablando de un aumento de un porcentaje dependiendo de la condición que cumpla. O sea que vamos a crear también una variable que se llame aumento. Vamos entonces a solicitar la información. Como los datos de entrada son el sueldo y los años de antigüedad, vamos a decir imprima, ingrese el sueldo actual. Y vamos a decir lea sueldo. Luego vamos a decir imprima, ingrese los años de antigüedad. Y lo vamos a almacenar en la variable antigüedad. El aumento no lo vamos a solicitar ya que esa variable se construye con los datos de entrada, pero sí podemos poner que aumento sea igual a 0 mientras encontramos su valor. Ya teniendo entonces los datos de entrada podemos proceder a hacer las condiciones. Vamos a hacer la primera condición. Si el sueldo es inferior a 500, entonces la pregunta es si sueldo es menor a 500 y la antigüedad es igual o superior a 10. Entonces y la antigüedad es mayor o igual a 10. Si esto es verdad, nos dice entonces que debemos otorgar un aumento del 20% y mostrar ese sueldo a pagar. Entonces lo que voy a poner aquí es que ya tengo la variable aumento declarada. Voy a decir que el aumento es igual a el sueldo que tengo por el 20%, ya que el aumento es con respecto a su sueldo. Recordemos los ejercicios anteriores donde hicimos el descuento. Es exactamente el mismo proceso, pero en vez de restar, aquí tendremos que sumar. O sea que vamos a decir que el aumento es igual al sueldo por el 0.20 o el 0.2, ya que como sabemos no podemos utilizar 20% directamente. Aquí obtenemos aumento. Ahora ese aumento, como es una bonificación, se la vamos a sumar al sueldo. En videos anteriores nosotros creábamos dos variables, uno para el sueldo actual y otro para el sueldo total o sueldo final. Y entonces aquí decíamos que el sueldo final era igual al sueldo más el aumento, pero también podemos hacer uso de la reutilización de la variable para decir que el sueldo que actualmente tiene un valor va a ser igual o se va a sobreescribir con un nuevo valor correspondiente al sueldo más el aumento. De esa manera nos estamos ahorrando crear otra variable que va a almacenar un valor cuando con la variable que ya existe simplemente la podemos sobreescribir. ¿Listo? Y nos ahorraremos pues obviamente una línea de código. Pero lo importante es que ustedes sepan y entiendan que la variable sueldo en este punto tiene un valor. Pero cuando pasa a esta línea 18 ya va a tener un nuevo valor correspondiente a esta sumatoria. Ahora nos piden entonces que imprimamos el sueldo a pagar. Yo podría simplemente poner aquí un imprima, el valor del sueldo a pagar es, y listo. Y en las de otras condiciones poner otros imprimas. Pero también les voy a mostrar que ustedes pueden crear por acá una nueva variable que sea de tipo texto, que se llame mensaje. Esa variable por defecto digamos que va a estar vacía, pero cuando entremos a esa condición puedo decirle que mensaje es igual a el mensaje que voy a imprimir. Voy a poner entonces, usted tiene un aumento del 20%, su sueldo nuevo es 2 puntos más concateno sueldo y al final voy a imprimir este mensaje. Entonces voy a ponerlo por aquí, le digo imprima mensaje. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente condición. Nos dicen si el sueldo es inferior a 500 pero la antigüedad es menor a 10, otorgarle el 5%. Vamos a asumir entonces que esto no se cumple. Y si no se cumple, entramos al bloque si no. Y dentro del bloque si no, hacemos la nueva condición. Si el sueldo es menor a 500 y, ya que ambos deben ser incluyentes, la antigüedad es menor a 10 años, entonces vamos a aplicarle un aumento del 5%. O sea que esta misma fórmula y todo esto de acá también lo vamos a reutilizar y sería exactamente igual. Solo que la diferencia radica en que aquí ya no va a ser el 20% sino el 5% equivalente al 0.05. Luego decimos que ese aumento del 5% se le suma al sueldo y al final imprimimos que usted tiene un aumento del 5% y su sueldo nuevo es sueldo.
sea que miren que básicamente esto y esto es la misma lógica, pero depende el proceso que se va a hacer, la operación, el porcentaje de lo que nos da la condición. Y estamos anidando esa pregunta acá. Ahora, la última nos dice, si el sueldo es mayor o igual a 500, mostrar el sueldo en pantalla sin cambios. O sea que aquí yo puedo decir otro bloque del si no, la nueva pregunta, si el sueldo es mayor o igual a 500, imprimimos un mensaje que diga, usted no tiene ningún aumento, coma, su sueldo es, y sería el sueldo normal. Al final, cuando termina el sistema, lo último que nos encontramos es el mensaje que queremos imprimir. ¿Listo? Veamos que acá tenemos una secuencia lógica de pasos. Este mensaje no puede estar al principio. Este mensaje tiene que estar después de todos los bloques que hayamos realizado. Y listo, si hacemos la prueba de escritorio, nos daremos cuenta si el sistema funciona o no. En este tercer ejercicio nos piden que hagamos un algoritmo que solicite 3 notas y que validemos si el estudiante ganó o perdió la materia. Para eso debemos tener en cuenta que, primero, gana la materia con un promedio mayor o igual a 3.0. Segundo, que puede recuperar la materia si esa se pierde con una nota superior a 2.5. Y tercero, que las notas no pueden ser menores que 0 ni mayores a 5. Para nuestra primera condición ya nos están dando una pista y es que debemos tener un promedio que es el que determina si se gana o no la materia. Ya que adicional a las 3 notas, a las 3 variables donde vamos a ingresar las notas, debemos crear la variable promedio que va a realizar el cálculo, que es, digamos que, pieza fundamental en nuestro algoritmo. Y nos dicen que se gana la materia si ese promedio es mayor o igual al 3.0, o sea que ya sabemos qué operador relacional debemos utilizar. Para la segunda, nos indica que si se pierde la materia, pero si se pierde con una nota superior a 2.5, entonces el estudiante puede recuperarla. De lo contrario, no podría recuperar. Y por último, cuando nos dicen que las notas no pueden ser menores que 0 ni mayores a 5, ya nos están dando un rango para validar el ingreso de los datos. Y el rango quiere decir que la nota tiene que estar entre 0 y 5, ni inferior ni superior. Vamos a iniciar entonces acá a resolver el algoritmo y a medida que lo vamos resolviendo, vamos encontrando entonces qué modificaciones debemos hacer en el proceso. Lo primero entonces que hacemos es declarar las variables. Como podemos ingresar datos numéricos de tipo decimal, vamos a dejar entonces como tipo de dato numérico. Y vamos a tener entonces nota 1, nota 2, nota 3 y el promedio. Vamos a imprimir un mensaje que nos solicite el ingreso de notas. No lo vamos a hacer uno a uno, vamos a poner solamente un mensaje que diga ingrese las notas. Y después diremos lea nota 1, lea nota 2 y lea nota 3. Ya teniendo las notas, vamos a calcular el promedio. La validación de que están entre 0 y 5 no la vamos a hacer todavía. Vamos a hacer al final para que ustedes se den cuenta en qué parte de nuestro algoritmo debemos estar para poder realizar esa condición. Resolvamos inicialmente, digamos que la parte más importante, que es calcular el promedio para saber si ganamos o no ganamos. Y lo vamos a poner como promedio igual a, ya sabemos que es la sumatoria de las notas dividido la cantidad. Listo, ya calculamos el promedio. Ahora, determinemos si ganó o no ganó. Sería si el promedio es mayor o igual a 3.0, quiere decir que el estudiante ganó. El estudiante ganó la materia. Y podemos poner y su promedio es 2 puntos más prom. Pero si el estudiante no sacó un promedio mayor o igual a 3, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir si no y preguntaremos si el promedio es mayor a 2.5 para ver si la puede recuperar. Entonces igual diremos si el promedio es mayor a 2.5. Si esto es verdad, imprimimos el estudiante puede recuperar la materia y su promedio es el promedio que hayamos sacado. Si por ejemplo el estudiante sacó 3.8, obviamente 3.8 es mayor que 2.5, pero resulta que el algoritmo nunca llegará acá, ya que si es 3.8 va a ingresar a la primera condición y por ende el si no nunca se vería, porque al ingresar a la primera condición el resto es invisible. Mientras que si el estudiante no sacó 3, sino que sacó 2.8, ahora sí, como no cumple esa condición, ingresaría al si no
y acá sí podría ingresar, ya que 2.8 es mayor que 2.5. Y lo podemos dejar así. Si no, queremos ponerle, por ejemplo, otro mensaje que diga, imprima, no puede recuperar su promedio, es 2 puntos, más la variable prom. Listo. Hasta aquí ya tenemos básicamente todo nuestro algoritmo, o el gran porcentaje del algoritmo resuelto. Lo que nos falta por hacer es la validación de que las notas no pueden ser ni menores ni mayores a 5. Para eso vamos a hacer una validación antes de calcular el promedio, ya que no tiene lógica que calculemos el promedio y luego validamos si las notas eran válidas o no. Primero debemos validar y luego calcular. La condición que voy a poner es si la nota 1 está en el rango de 0 a 5, es decir, no puede ser menor que 0, o sea que tiene que ser mayor o igual a 0, y la nota 1 no puede ser mayor que 5, tiene que ser menor o igual a 5. Si esta nota está en ese rango, sí podríamos usarla para calcular el promedio. Y validemos. Pongámosle por ejemplo que nota 1 es 6. 6 es mayor o igual a 0. Sí. O sea que cumple esa primera condición. Y 6 es menor o igual a 5. No. O sea que no cumple esa condición y por ende ambas condiciones tienen que ser verdaderas para que podamos hacer el proceso. Si ustedes le hubieran puesto acá una O, el sistema no funcionaría correctamente, ya que diría 6 es mayor o igual a 0. Sí, es verdad. Como tenemos al menos una verdad, así esto sea falso, la O permitiría el ingreso. Pero como tenemos el I sí es incluyente. La O es excluyente. La O, desde que tengamos un verdadero podemos entrar. Mientras que el I todos tienen que ser verdaderos para que pueda entrar al sistema. O sea que aquí ya tenemos la primera condición. Podríamos hacer esta primera condición, tenerla por ejemplo así, y como tenemos que validar cada nota, entonces agrupar otra I, pero para la nota 2, y otra I para la nota 3, y de esa manera ya tendríamos entonces nuestro bloque, y todo esto que tenemos acá, todo este código, toda esta lógica, quitarla y ponerla dentro de este bloque, ya que eso indica que si todo esto se cumple, podríamos hacer el promedio sin problemas y calcular si se ganó o no se ganó la materia. Ya si esto no se cumple, en el bloque del sí, podríamos poner un mensaje que dijera verifique el ingreso de datos. Recuerde que las notas deben estar entre 0 y 5. Y listo, aquí ya tendríamos entonces nuestro algoritmo finalizado y ya cumpliría con todas las entradas y con todas las reglas de negocio que nos pide el sistema. Para este ejemplo vamos a hacer una variante en la que nos dicen que en caso de que las notas no se encuentren dentro del rango, se debe indicar cuál nota debe ser verificada. Si vemos entonces como lo teníamos antes, teníamos acá una única condición para todas las notas. Si la primera nota y la segunda eran válidas, pero la tercera era mala, simplemente salía un mensaje que decía verifique el ingreso de datos, pero yo no sabía exactamente en qué nota me equivoqué. Con esta nueva validación queremos es que el sistema nos indique cuál fue la nota que debemos corregir. ¿Listo? Para eso entonces voy a hacer lo siguiente, voy a empezar a anidar condiciones. Una técnica que yo uso para modificar ya mi algoritmo es simplemente coger y copiar toda la lógica que yo sé que está funcionando, quitarla de acá y pegarla por acá en un bloque de notas para que no se me va a embolatar. ¿Listo? Y ya con eso empiezo a tener mi estructura. La primera estructura que voy a hacer entonces es que no voy a hacer todas las condiciones en una sola, sino que voy a coger y voy a hacer aquí adentro una nueva condición anidada en la que preguntaré por la siguiente nota. Entonces esto lo quito de acá y lo pongo acá. Esto va a tener su cuerpo normal y dentro de esta voy a hacer una nueva condición con su cuerpo normal. Lo que estoy haciendo simplemente lo siguiente. Aquí voy a preguntar por la nota 3. Y voy a dejar solamente en la primera condición, en la principal, la validación de la nota 1. En caso de que esta nota 1 falle, el mensaje que se va a imprimir en ese si no es verifique que la nota 1 esté entre 0 y 5. Luego, si esto es verdad, o sea que la nota 1 es válida, ingresaré acá y preguntaré por la nota 2. Si la nota 2 está dentro del rango 0 y 5, puedo entrar. Si no,
voy a poner otro mensaje acá en el bloque si no, donde le pido al usuario que verifique que la nota 2 esté entre 0 y 5. Y lo mismo voy a hacer para la nota 3. Si la nota 2 es válida, entonces iré para la nota 3, y si la nota 3 no cumple, pondré el mensaje que dice que por favor verifique que la nota 3 está entre 0 y 5. Listo, de esa forma ya tengo aquí la validación para cada nota. Si esto no cumple, imprime esto. Y ya sé que la nota 1 está mal. Si cumple, verificamos esto. Y si no cumple, imprime esto. Pero si esta cumple y esta cumple, iremos a preguntar por la tercera validación. Y si no cumple, pues imprimiremos que la nota 3 está inválida. Pero caso contrario, si la nota 3 también cumple, ya podríamos hacer la lógica que teníamos acá, que sería la del mi sistema. En este punto también podríamos modificar aún más nuestro algoritmo. Si lo ejecutamos o hacemos una prueba de escritorio, veamos que aquí me deja ingresar todas las notas. O sea que yo ingreso la nota 1, ingreso la nota 2 y luego ingreso la nota 3. Y después de haber ingresado a la nota 3, puede que me salga un mensaje diciéndome, no, la nota 1 no era válida. O sea que yo perdí el tiempo habiendo ingresado 2 notas más cuando la primera no funcionaba. O sea que podríamos simplemente indicar acá lo siguiente, modificar ese mensaje y decir que ingrese la nota 1 y leer la nota 1. Cuando leamos la nota 1 vamos a validar si esa nota 1 cumple. Si esa nota 1 no cumple, me sale el mensaje automáticamente. En ningún momento he pedido la nota 2. Por lo contrario, si la nota 1 sí cumple, vamos a ingresar y vamos a pedir que por favor lea la nota 2. Si esta nota 2 sí cumple, entonces vamos a validar automáticamente y vamos a ingresar. Si no cumple, entonces ya sé que pude haber ingresado la primera nota, pero cuando encontré la segunda nota errónea, me sale el mensaje. Y lo mismo vamos a hacerlo para la nota 3. Cuando la nota 2 es válida, entonces ya puedo decir, lea nota 3 y hacer la validación correspondiente. Las 3 notas son válidas y cumplen, entonces puedo calcular el promedio y realizar la verificación si se ganó o no se ganó la materia. Continuamos ahora con el tema de condicionales múltiples, pero ya no con condiciones anidadas, sino con bifurcación. En este caso vamos a utilizar una nueva estructura de control que vamos a llamar según sea. Este es el equivalente al switch case, que de pronto lo han escuchado en algunos lenguajes de programación. Cuando tenemos varias condiciones, ya vimos que con las condicionales anidadas se puede dar solución, pero lo máximo que hemos trabajado hasta el momento han sido 3 condiciones anidadas. Eso lo hicimos en el video anterior cuando validamos las 3 notas de entrada de datos. Para esos casos puntuales, donde son condiciones diferentes y donde son validaciones, las condicionales anidadas pueden aplicar y pueden jugar un papel importante y nos pueden servir bastante. Pero cuando son muchas condiciones las que tenemos que realizar, por lo regular donde tenemos un código y ese código debe ser comparado con 10 códigos más, hacer condiciones anidadas puede tornarse muy largo y muy complejo. Por eso tenemos el uso entonces de la estructura según sea caso, que nos permite validar un código o un valor específico y compararlo con muchos casos posibles. Como les digo, también se puede hacer con anidadas, pero este va a resumir y va a optimizar mucho más ese proceso. Básicamente, como les explico, este tipo de estructura permite escoger un camino dependiendo de una condición o un valor que llega y determinar el flujo del camino que va a seguir. Esa es la estructura de bifurcación. Tenemos la condición que llega y 4 posibles caminos. En este caso son 3 caminos oficiales y un camino defaults que representa un caso por defecto. Es decir, en la condición me llega una letra B. El sistema va a validar si la B existe como camino. Va a validar internamente. El valor que llega es A. Si sí, hace la acción 1. Pero si no, entonces haría la acción 2 preguntando si es B. Como si es B, entonces haría la acción 2 y terminaría. Él automáticamente saltaría el proceso y no tendría que validar el resto de acciones. Pero en caso de que llegue una acción o una condición diferente, digamos que llega la Z, si la Z no hace parte de los casos que estamos definiendo, simplemente entramos al default y hacemos lo que el default tenga estipulado. En el pseudocódigo es igual, tenemos la palabra según sea, adentro estamos la condición, pero en esa condición no utilizamos operadores ni relacionales ni lógicos, es un valor que llega. Y si ese valor corresponde a alguno de los casos, realiza las acciones y si no corresponde a ninguno, se va para el default. Para que sea un poquito más claro, veamos entonces acá el ejemplo. Tenemos este algoritmo donde nos dicen que basado en esa tabla, le damos un número, imprimamos el nombre de la estación correspondiente. Tenemos las estaciones que es invierno, verano, otoño y primavera y ahí tendríamos el código 1, 2, 3 o 4.
En el diagrama de flujo vemos que tenemos una variable estación. Nosotros vamos a leer la variable y cuando lleguemos el sistema va a validar. Si la estación es 1, 2, 3 o 4, pues iría a imprimir la estación correspondiente. Y si no, imprimiría estación errónea. En el pseudocódigo es igual. Tenemos la variable declarada, leemos la variable, hacemos la validación en el que según sea la estación correspondiente. Y si ingresamos por ejemplo estación 4, entonces el sistema automáticamente brincaría al caso 4 sin necesidad de recorrer los casos anteriores. Y si ingresamos una estación 8, automáticamente imprimiría estación errónea. También vemos que en el pseudocódigo utilizamos la palabra break. Esa palabra break lo que nos indica es que rompe el proceso. Es decir, si la primera estación es la 1, el sistema imprime invierno y automáticamente rompe y se va para el final. No haría la validación del resto de estaciones. Si por el contrario nosotros quitamos la palabra break, entonces el sistema encontraría la primera estación y continuaría imprimiendo la segunda estación. Sí, eso es algo que vamos a ver mucho más adelante y mucho más claro cuando tengamos el lenguaje de programación, pero por ahora es importante que lo tengamos muy presente. Vamos a resolver ese enunciado que nos dice que debemos hacer un algoritmo que permite realizar operaciones matemáticas con dos números reales. Y debemos tener en cuenta la siguiente tabla. En esta tabla nos dan un código y la operación que deseamos realizar. O sea que si yo ingreso 2, el sistema me debe permitir hacer la resta de los dos números. Listo, entonces vamos a empezar el algoritmo. Vamos a declarar unas variables aquí que sean de tipo numérico. Vamos a tener entonces número 1, número 2 y vamos a tener también el código. Listo, ya tenemos entonces las variables declaradas. Ahora vamos a presentar un menú donde se muestran las diferentes opciones al usuario. Para eso va a tener entonces una variable también que llame menú, que sea de tipo texto, y esa variable menú la vamos a inicializar con el siguiente mensaje. Vamos a escribir aquí menú y luego a ese menú vamos a concatenarle más texto. Para concatenar vamos a utilizar el signo más igual y escribimos acá el resto de texto que le queremos adicionar. Entonces vamos a poner aquí que desea realizar. Y luego abajo le vamos a poner menú más igual y ponemos entonces 1 sumar, luego lo mismo, 2 dividir. Este más igual, como les estaba mencionando, es lo mismo que yo decir menú igual a menú más el texto que yo le quiero adicionar. Listo, solo que el más igual lo que hace es abreviar ese proceso. Yo ya tengo entonces aquí en una variable de texto armado el mensaje que le quiero mostrar al usuario. Entonces lo que voy a poner ahora es imprimir esa variable. Listo, entonces ustedes ya se imaginarán que primero sale un mensaje con esa estructura indicando al usuario que qué desea hacer. Y después de eso ya podemos decir lea el código que el usuario ingrese. Ahora vamos a hacer la estructura de según sea caso. Con ese código que me llega, con el código que el usuario ingresa, vamos a poner la estructura según sea y dentro de los paréntesis vamos a poner el código ingresado. Dentro del cuerpo de la estructura tenemos las llaves y vamos a empezar a poner el caso 1 que corresponde a una de las opciones de ese menú. Le vamos a poner 2 puntos y aquí debe hacerse la operación de suma. Listo, y luego diremos break para que rompa el proceso. Para el resto de casos hacemos lo mismo. Después del punto y coma hacemos el caso 2, pero ya sería resta. Luego hacemos el caso 3. Listo, esta es la estructura del según sea caso. Ya pusimos aquí los diferentes casos que el menú me solicita. Entonces si el usuario ingresa el código 2, automáticamente el sistema va a encontrar que debe hacer una resta. ¿Sí? En este bloque debemos poner la lógica para poder realizar la resta. Pero si el usuario ingresa un código que no existe acá, para eso está entonces el bloque defaults, donde ponemos, por ejemplo, imprima el código no existe. Listo, y si queremos también como opción, en este caso por ser el último, ponemos break. Este break lo que representa, como les mencioné en el video anterior, es que si el usuario ingresa el código 2, apenas encuentre el código 2, haga las operaciones, con el break rompe el proceso y se iría para el final. Si no le ponemos un break, entonces él pasaría automáticamente a hacer las operaciones que existan en el caso 3. Por eso el break es importantísimo porque lo que hace es cerrar la puerta para que el sistema no continúe por ahí. Vamos entonces ahora a hacer todas las operaciones. Si el caso 1, que es sumar, es activado, entonces podemos decirle al usuario que realice la suma. Para poder realizar la suma, vamos entonces también aquí a solicitar los datos de entrada. Vamos a ponerlo antes del menú.
vamos a decir imprima, ingrese los dos números y luego diremos lea número 1 y luego lea número 2. Y de esa manera, en el caso 1 ya podemos decir que vamos a hacer la operación de sumatoria. Crearemos entonces aquí también otra variable para suma, otra para resta, otra para división y otra para multiplicación. Y en el caso 1 diremos que suma es igual a número 1 más número 2. Y luego podríamos imprimir el mensaje que diga que la suma es tal. O también, basados en otros videos anteriores, podemos crear una variable de texto que sea respuesta y decir aquí que respuesta es igual a la suma es dos puntos más suma. Para la resta haríamos lo mismo. Entonces diremos resta es igual a número 1 menos número 2 y respuesta va a ser igual a la resta es más resta y así mismo para multiplicación y división. Para la división vamos a tener en cuenta lo siguiente: si nosotros dividimos por 0, el sistema va a arrojar un error, ya que no puede hacer esa operación. Entonces lo que voy a hacer es una validación para que cuando encontremos una división por 0, se informe al usuario que esa operación no se puede realizar. Entonces lo que voy a hacer es que antes de hacer toda la operación de división, aquí voy a hacer un bloque si. Voy a decir si el número 2 es mayor que 0, sí puedo hacer la operación. Entonces diré que div es igual a número 1 dividido número 2. Y luego decir que resp es igual a la división es dos puntos más div. Pero en caso de que esto no se cumpla, de que vamos a intentar dividir por número 0 o número menor, entonces ya diremos que resp es igual a el segundo número debe ser mayor a 0. ¿Listo? Y al final ya podríamos entonces imprimir resp. Ya con esto haremos terminado entonces nuestro algoritmo y utilizamos el según sea caso para definir los posibles caminos que el sistema va a tomar. Aquí también, si hacemos la prueba de escritorio, nos daríamos cuenta que cuando el sistema ingresa, por ejemplo, el código 3, llegaría acá y diría que la multiplicación es la multiplicación entre el número 1 y el número 2. Después de esto, terminaría el proceso. Cuando salga del según sea caso, imprimiría la multiplicación es. ¿Listo? Porque aquí estamos imprimiendo ese mensaje. Pero cuando nosotros ingresamos un código que no exista, por ejemplo el código 8, cuando lleguemos acá no va a ser ninguna de estas opciones, se va a meter el default y va a decir el código no existe. Y por último imprimiría resp. O sea que estaremos haciendo doble impresión. Por eso lo recomendable aquí es que utilicemos resp para también almacenar esta información. Ya queda tarea a ustedes de que hagan la prueba de escritorio y verifiquen el funcionamiento. Para el diagrama de flujo de nuestro ejercicio anterior, tenemos entonces ya este esquema graficado en el que podemos ver dónde está el flujo o el camino en nuestro algoritmo. Vemos entonces que aquí recibimos un código y basado en ese código podemos hacer alguno de los diferentes caminos disponibles. Si analizamos, tenemos el camino 1, el 2 y el 3 que son básicos, simplemente son muy parecidos en el que estamos haciendo la operación dependiendo del valor ingresado. Pero el camino 4 ya tenemos una condicional adentro del caso, ya que esa es la que nos va a permitir validar cuando el segundo número sea mayor que 0 y poder hacer la división sin problemas. Con eso ya podemos identificar y analizar bien que podemos vincular y podemos mezclar las diferentes estructuras de control en un mismo algoritmo. Y aplicado a este ejercicio de según sea caso, tenemos varios casos disponibles dependiendo de la condición que nos llega. Nuevamente, como tarea, la idea es que ustedes hagan la prueba de escritorio de este algoritmo y para interpretar el camino que va siguiendo el flujo del sistema. Listo, con eso terminamos la sección número 4 de esta secuencia. En el próximo video vamos a empezar con las estructuras de control, específicamente con las estructuras iterativas o ciclos. Me gustaría que me dejaran acá abajo en los comentarios qué les ha parecido la secuencia, cómo va con el curso, si realmente les está sirviendo. No olviden también apoyarme con un me gusta, compartiendo con las personas que apenas están empezando o suscribiéndose para que este contenido le llegue a más personas. Chao, nos vemos en una próxima oportunidad.